Hola, es un gusto saludarlos. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este año en la Noche Iberoamericana de los Investigadores. Durante este tiempo vamos a contarles un poquito de la historia, de la situación actual y de los retos del cardamomo en Guatemala. La historia del cardamomo en Guatemala empezó como un experimento hace más de un siglo. En 1914, un ciudadano alemán, el señor Oscar Majus, dueño de una finca en Cobán, Alta Verapaz, plantó por primera vez cardamomo como una forma de diversificar la economía agrícola local. Alrededor de 1948, se extendió la siembra del cultivo hacia la costa sur del país, en donde se establecieron las primeras plantaciones extensivas. Ya para 1950 existían en Guatemala unas 1.500 hectáreas productoras de cardamomo concentradas en 41 fincas. Aunque en sus primeros años la producción de cardamomo tuvo su auge en la región sur del país, el virus del mosaico del cardamomo devastó muchas de estas plantaciones, por lo que el cultivo se redujo drásticamente en esta región. A pesar de ello, para 1979, la superficie sembrada era de un poco más de 12.000 hectáreas. En el 2013 se contabilizaban más de 38.000 hectáreas y en alrededor de 70.000 hectáreas en los últimos años. Actualmente, el 96% del área sembrada de cardamomo se encuentra localizada en los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, Izabal y Baja Verapaz. Se estima que la producción mundial en el 2020 fue de 140.000 toneladas métricas, de las cuales Guatemala produjo el 28%, posicionándose así en el tercer lugar de los países productores después de Indonesia e India. Mientras que en las exportaciones, Guatemala ha sido primer lugar desde muchos años, cubriendo alrededor del 75% del mercado. Los principales países compradores son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Turquía y Bangladesh. Guatemala produce un promedio de 30.000 toneladas por año, cantidad que es cultivada por más de 350.000 productores en 2.680 comunidades. Característica peculiar de este cultivo es que es la principal fuente de ingreso para estas comunidades, generado a partir de la venta en el mercado internacional. Es importante mencionar que no existe un mercado nacional ni centroamericano, por lo que su comercialización depende enteramente de la aptitud del producto para competir en el mercado internacional. A pesar de la importancia económica y social que tiene el cardamomo en Guatemala, no se cuenta con un programa de investigación permanente que permita darle respuestas a las necesidades y a los retos del cultivo, y a la vez fomente la mejora en los rendimientos de producción y el aseguramiento de la calidad. En el 2016, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, a través de una donación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos al gobierno de Guatemala, publicó el análisis de la cadena de cardamomo de la región norte de Guatemala. En el documento se identificaron 6 eslabones como parte de la agrocadena. En cada uno de ellos se mencionan las prácticas y tecnologías que se utilizan, sus cuellos de botella y los temas prioritarios de identificación. Es así como a partir de esto nos involucramos y presentamos el programa integral de investigación para el incremento de la calidad, productividad, eficiencia y sostenibilidad del sistema de cardamomo en Guatemala. El estudio lo realizamos en 4 de los principales departamentos productores, los cuales subdividimos en 12 subregiones conformadas por 17 municipios y con la colaboración de más de 1.200 agricultores, 45 técnicos de campo y alrededor de 50 investigadores y técnicos de la Universidad del Valle de Guatemala. Los estudios se ejecutaron considerando 4 de los eslabones definidos en el análisis del ICA. Hoy nos complace poderles compartir los resultados de uno de ellos. Para esto, los dejo con Marta Patricia Herrera, quien es parte del grupo de colaboradores de nuestra institución. Ok, entonces, como les estaba mencionando Luis Andrés, pues yo voy a compartir con ustedes uno de los estudios que se realizó en este programa para el mejoramiento y aprovechamiento del cardamomo. En este estudio, pues estábamos evaluando las características genéticas del cardamomo para poder fortalecer el eslabón de insumos, que es el primero de la cadena productora de este cultivo.
Entonces, nuestros objetivos, el primero fue realizar la caracterización botánica y genética del cardamomo para identificar los tipos que se están utilizando en las diferentes regiones del cultivo de cardamomo, especialmente en la región donde ahorita pues está produciendo más el cardamomo, que es en la franja transversal del norte. Como segundo objetivo estaba evaluar la diversidad genética del cardamomo en cada región productora y luego poder asociarlo con otras variables del estudio, por ejemplo, con las características botánicas y también con la distribución geográfica. Ok, como parte de la metodología tenemos dos tipos de análisis principales. El primero era todas esas características genéticas que nosotros íbamos a reunir. Utilizamos tres diferentes marcadores, que eran tipos de microsatélites, para poder obtener un único código de barras que fuera para cada árbol o para cada pues variedad de cardamomo si fuera el caso correspondiente. Y como parte del análisis fenotípico, pues aquí estábamos incluyendo todas esas características botánicas que pues en su momento ya habían sido descritas por otros investigadores en algunas investigaciones que realizaron para establecer variedades de cardamomo, aunque estaban enfocadas exclusivamente a características botánicas, no tenían el componente genético que pues se estaba buscando en este estudio. Como mencionó Luis Andrés, pues este es la distribución donde realizó este estudio, que es la Franja Transversal del Norte, para este estudio de caracterización genética y botánica, pues se utilizaron 11 subregiones, 10 que ustedes pueden ver aquí en el mapa, y la 11ª región correspondía a una región del departamento de Izabal. Lo primero que se realizó en la parte del campo fue esa toma de información para reunir las características botánicas de las plantas que se estaban muestreando. En este caso fueron 282, y cabe resaltar que se escogieron las plantas que el productor las reconocía como que eran de una mayor productividad para poder pues aprovechar estas características al máximo y pues tener ya una caracterización de estas plantas con una característica pues en específico. Para las características botánicas, pues se tomaron algunos parámetros como el color, el tamaño y la forma de las hojas, de los rizomas, del tallo y de las inflorescencias del cardamomo. Para el análisis genotípico, esto ya fue específicamente en el laboratorio, donde las muestras se llevaron a la Universidad del Valle. Estas muestras para la caracterización genética fueron exclusivamente de hojas jóvenes que eran representativas de la planta, y al final se utilizaron 10 marcadores moleculares que eran marcadores microsatélites de tipo SSR, tipo ISSR, que son repeticiones de secuencias intersimples, y también marcadores EST-SSR, que son pues marcadores repetidos de secuencia simple derivados de etiquetas de secuencia expresada. Se había hecho un primer análisis o una prueba piloto con más marcadores de este tipo, pero al final se seleccionaron los más polimórficos y los que pues tenían una alta claridad en las bandas a partir de los geles de poliacrilamida. Luego, pues con ya la información recolectada, tanto de la parte genética como de la parte botánica, pues ya se hizo un análisis de la variabilidad fenotípica y genotípica y la relación que podrían guardar entre sí, y también con otra característica que era la parte de la distribución geográfica.
También cabe que recalcar que estos parámetros fenotípicos que se utilizaron, pues eran parte de algunos descriptores que ya se habían reportado, no exclusivamente aquí en Guatemala, sino pues en otros países donde se ha invertido un poco más en la investigación relacionada al cardamomo. Por ejemplo, en la India, donde pues ya estaba establecido estos descriptores de cardamomo para poder encontrar algunas variedades fenotípicas. Ahora ya en cuanto a los resultados, pues les voy compartiendo algunas de las características botánicas principales de lo que pudimos observar en el campo. En el caso de las características de las hojas, pues se observó que la mayoría, en un 94.33%, tenían una apariencia oblonga, como lo que podemos ver aquí en la figura A, y en un bajo porcentaje, pues teníamos algunas otras hojas que eran lanceoladas, como esta de aquí, en la imagen B, y también algunas ovaladas, como en el caso de la imagen C. Se pudo evaluar cómo era la pubescencia en estas hojas y pues la mayoría tenían una pubescencia grava en reducido porcentaje, no como en este tipo de pubescencia, pues también teníamos una densa en un 28.72% y espaciada en 22.70. Estas pues son algunas características que pueden conferirle a la planta pues algún tipo de resistencia contra el clima y contra algunas otras características ambientales. En el caso del tallo, pues aquí teníamos que algunas de las plantas lo que más presentaban eran de 16 a 30 tallos en un 37.23%. Las que presentaban menor de 15 tallos, pues solo eran un 15.60%. Y las que tenían un mayor número de tallos, equivalente a más de 45, pues eran de 17.73%. En cuanto al color, pues la mayoría eran de un color verde claro, como se puede observar en la imagen A. En cuanto a las características de la panícula, aquí tenemos que recordar que en el caso del cardamomo, pues la panícula es una de las partes de la planta que tiene mayor importancia debido a que en este pues se van a desarrollar las flores que luego van a dar lugar a la cápsula, que es la parte, se podría decir que es más importante para el productor y para la cadena porque pues ya es la parte comercial. Aquí lo que pudimos observar es que todas las plantas del cardamomo que se analizaron en este estudio tenían panículas que se originaban de forma basal. Aquí podemos ver en la imagen, ¿verdad? Cómo es este tipo de origen. También que la mayoría de estas panículas es de forma semirrecta en un 98.23%, ¿verdad? Ahora aquí, en cuanto al número de panículas, también pues va a estar relacionado a la productividad, ¿verdad? Entre más panículas, pues esperaríamos que hubiera más flores y cápsulas que pues el productor podría aprovechar. Y pues aquí podemos observar que sí, las que tenían un mayor número de panículas, equivalente a más de 31 panículas, era la mayoría en un 42.55%. En cuanto a las características de la cápsula, esta es un parámetro botánico que pues también se ha asociado con algunas variedades del cardamomo. Podemos ver que hay cuatro diferentes colores. El más representativo fue el verde claro, como podemos ver en la imagen D. Y también pues en un porcentaje relativamente alto también estaba el color verde, como podemos observar en la figura B del lado izquierdo. En cuanto a la forma, podemos ver que la mayoría era de tipo ovoide, como podemos ver en esta imagen aquí, en un 70.21% y en menor proporción en una forma globosa, 25.53% y elipsoide en 4.26%. Ahora, con todas estas características botánicas, se realizó un mapa de calor con las variables botánicas y lo que se trataba de establecer aquí era grupos o variedades exclusivamente tomando esta variabilidad botánica. Y la sorpresa aquí fue que se lograron encontrar dos grupos representativos, ¿verdad? Aunque sí difieren en la cantidad de plantas que se encontraron de cada uno. Por ejemplo, en el grupo 1
que representaba el 72% de las plantas, esto era equivalente a 203, y en el grupo 2 estaban presentes 79 plantas equivalentes al 28%. Aquí en el mapa de calor podemos ver cuáles son las características representativas de cada grupo. Aquí tenemos el grupo 1, aquí tenemos el grupo número 2. Aquí lo que podemos resaltar es de que aunque se agrupó dos diferentes grupos con algunas características que estaban asociadas principalmente a cada uno, estas características botánicas realmente no son excluyentes entre ambos grupos. Esto quiere decir de que, por ejemplo, si en el grupo número 1 encontramos que la forma de la cápsula que era, por ejemplo, globosa, pues estaba más representativa en este grupo, el grupo 2 también tenía algunas de estas características de la cápsula globosa. Entonces, no son excluyentes, pero aquí podemos encontrar algunas características que sí, pues son más representativas de este grupo. Por ejemplo, en el grupo número 2 que lo vemos representado aquí con las flechas de color morado, pues aquí tenemos lo de la forma de la cápsula globosa. En el grupo número 1 tenemos que lo más representativo era la forma de la cápsula ovoide, que quizás pueden ser unas características que nos den lugar a pensar que son una diferente variedad botánica. Pero aquí lo que realmente podemos resaltar es algunas características botánicas que están asociadas a una mayor productividad. Por ejemplo, el número de racimos por panícula, ¿verdad? Lo que habíamos estado hablando, que pues está asociado a una mayor productividad porque se espera que entre mayor tamaño o entre mayor ramificación, pues vaya a haber más producto para poder comercializarlo, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las características que nosotros podemos tomar en cuenta y que pueden ser importantes para caracterizar estos grupos y pues diferenciarlos, ¿verdad? También en este caso, pues el grupo 2 estamos hablando de la altura de la planta que pues también podría estar relacionada a su capacidad productiva. Ahora, ya que teníamos la información genética y botánica, se intentó realizar esa asociación si lo que nosotros habíamos encontrado como diferencias genéticas pues estaban asociadas a esta diversidad botánica, ¿verdad? Y la sorpresa fue de que realmente no era posible asociar estas características botánicas con las características genéticas que se observaron, ¿verdad? Aquí pues lo coloqué de una forma representativa como una imagen, ¿verdad? Nosotros esperábamos de que cada una de estos colores de la cápsula pues estuviera asociado a algún patrón de lo que observamos en estos con los marcadores moleculares, pero pues la sorpresa fue que encontramos, por ejemplo, que en todos estos tipos, que esta muestra, por ejemplo, la A, que está representada en esta columna, pues esperábamos que fuera diferente a la muestra B, que está representada en la segunda columna, pero realmente era lo mismo, ¿verdad? No había pues diferencia entre lo genético con las diferencias botánicas que se habían caracterizado. Entonces, pues realmente lo que nosotros pudimos pues, concluir es de que la diversidad botánica es cierto, puede estar relacionada a las características genéticas y probablemente lo está, aunque los marcadores que nosotros utilizamos pues no nos permitían observar esa representatividad ya en las características botánicas. Y probablemente lo que nosotros estuvimos observando en el campo de la diversidad puede estar relacionado a algunos factores ambientales y también pues a la mezcla de los insumos que sabemos que se ha estado haciendo en esta franja transversal del norte e incluso desde antes, ¿verdad? Desde antes de que hubiera la devastación en la costa sur, es posible que mucho de este material está presente ahora en la franja transversal, ¿verdad? Ahora, a pesar de que no pudimos asociar estas características botánicas que nosotros podíamos ver, que realmente sí hay una diversidad en el campo y que no pudimos asociarla con las características genéticas, se hizo un estudio de variabilidad genética contra otra variable que era la variable de la distribución geográfica. Entonces, para eso se hizo un análisis de correspondencia canónica donde pues estábamos viendo cómo se podían asociar estas características.
Y aquí pues lo que encontramos es de que realmente todas las regiones están relacionadas genéticamente a excepción de la región número 4, que en este caso pues es la región de Uspantán y Chicamán. Esta región no está excluida totalmente porque sí mantiene cierta relación, aquí lo podemos ver. Está relacionada con las regiones 9 que corresponde a Senajú, Tamajú y Tucurún. Y en la región número 3 que es la de Cobán, y la región 6 que corresponde a San Pedro Carcha. Entonces está un poco pues más separada que el resto, aunque algo muy interesante que nosotros pudimos observar aquí es de que las 11 regiones que nosotros evaluamos guardan una relación muy estrecha con la región 3. Esta región 3 es la de Cobán. Si nosotros recordamos la introducción que nos dio Luis Andrés, nos estaba mencionando de este alemán que fue el que introdujo el cardamomo a Guatemala, pues donde fue esta introducción fue en la región de Cobán, en Alta Verapaz. Entonces, esto respalda cómo se ha ido distribuyendo el material de cardamomo en la parte de insumos. Lo que generalmente se hace es de que se toma los rizomas secundarios y eso es lo que se utiliza para generar, por ejemplo, una nueva plantación, ¿verdad? Entonces, todos estos materiales que ahora se encuentran en la franja transversal del norte posiblemente también estuvieron en la costa sur y se ha mantenido pues esas características genéticas que nosotros observamos en el campo. Y por eso es que posiblemente pues todo el material está relacionado, las características botánicas pues también están relacionadas. Aquí también lo que nosotros podemos concluir de qué fue los aspectos más importantes que nosotros pudimos recabar con esta investigación es que ahora contamos con una base de datos con la información completa de cada planta. Esto anteriormente pues no se contaba. Los productores pues tenían su cardamomo, pero realmente no sabían a qué estaba relacionado o pues la parte genética, ¿verdad? Aunque no se pudo asociar con la parte botánica, pues ahora contamos con este, pues un código de barras que probablemente podría ser utilizado en un futuro, relacionarlo con otras características de esta base de datos, pues reúne las principales características botánicas y están clasificados como los grupos uno o 2, como les había mencionado, que luego podría utilizarse esta base, por ejemplo, si un productor quisiera buscar un espécimen que cuente con algunas características en particular, por ejemplo, con las características que están relacionadas a una alta productividad, podría utilizarlo. Y también algo muy importante de recalcar es que estos materiales que se analizaron, una parte de ellos pues se encuentran almacenados como un refugio, se podría decir, de este material para preservarlo en algún momento que pueda ser necesitado, ¿verdad? Toda esta información también es importante para seleccionar las plantas que tengan las mejores características de producción y así poder mantener esa línea genética. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues se puede hacer con la aplicación de cultivo de tejidos, que también fue otro de los acercamientos que se trataron de hacer en este estudio para poder preservar esa línea genética. Ahora, en cuanto a los retos a futuro, pues es muy importante lo que les estaba mencionando de preservar la línea genética del material que ya se caracterizó y que ha sido clasificado bajo el criterio de alta productividad por medio de la micropropagación en el caso de cultivo de tejidos. También la parte de caracterización genética basada en secuenciación de ADN, creemos que este puede ser otro acercamiento para poder relacionar la diversidad genética con las características botánicas, ¿verdad? Tomando en cuenta otras regiones de interés que no se hayan utilizado antes en este estudio, incluyendo pues otras partes del genoma de cardamomo. Y pues también con esta información, ya al obtener secuencias de ADN de estos materiales, pues también ya podríamos tener otro acercamiento para estudios relacionados a la biotecnología. Ok, también tenemos el aprovechamiento de los recursos biológicos para aumentar la productividad del cardamomo.
en donde se pueden incluir algunos microorganismos asociados al cultivo para el control de plagas y la promoción del crecimiento de la planta. Hay que aprovechar pues estas plantas que ya se caracterizaron como de alta productividad y pues ver cómo también se puede ayudar para combatir las plagas que han estado asociadas al cardamomo y también pues para promover su crecimiento. Algunas otras de algunas otras ideas de los retos a futuro que todavía tenemos en la parte del cardamomo y que realmente aquí en Guatemala es necesario aprovechar e invertir en estos estudios. Tenemos, por ejemplo, la parte de caracterizar agronómicamente los 160 materiales. Estos son los materiales que se preservaron a partir de este estudio e iniciar un proceso de selección para generar información de manejo y productividad. También tenemos el estudio del impacto del virus del mosaico de la caña de azúcar en el cultivo de cardamomo. Esto era parte de otro estudio que se realizó donde pues se hizo un monitoreo de los principales microorganismos asociados al cardamomo y pues la sorpresa fue de que a diferencia de lo que se había encontrado en la costa sur entre 1970 y 1980, que era el virus del mosaico de cardamomo, pues ahorita estaba este otro virus que pertenece a la misma familia, pero realmente no se sabe cuál es el impacto. Puede ser que tenga el mismo impacto que tuvo el virus del mosaico del cardamomo, pero aún no lo hemos visto. Entonces es muy importante seguir con esto, este monitoreo del nuevo virus que se reportó aquí en Guatemala, así también como mantener un monitoreo activo de este otro virus del mosaico del cardamomo. Es muy importante porque sabemos pues lo que causó en la costa sur y pues no quisiéramos que ocurra lo mismo en la franja transversal del norte, donde ahora se concentra la mayor productividad. También tenemos el estudio de los potenciales vectores y métodos de transmisión de virus en cardamomo. En el estudio que les comenté, pues se hizo el monitoreo de ya los virus cuando estaban en la planta, pero pues no hemos aún caracterizado cuál es el vector específico para tomar acciones contra el vector, ¿verdad? Sabemos que pues no hay productos específicos que vayan a combatir un virus como tal. La estrategia de prevención o control debería estar enfocada al vector. También tenemos la evaluación de los intervalos de aplicación y los periodos de carencia para un uso seguro de moléculas en el control de TRIPS, ¿verdad? Ese es un tema ahorita bastante importante en el tema de todas estas moléculas químicas para poder utilizarlas de una mejor manera y que pues sean eficientes y amigables con el ambiente y con los usuarios. También tenemos la validación de los programas de fertilización a nivel de su región, incluyendo abonos orgánicos e inorgánicos, la identificación de microorganismos benéficos, como les había mencionado pues anteriormente, porque hay que aprovechar la riqueza de lo que tenemos ya en el cultivo para el aislamiento de algunos microorganismos que puedan ser utilizados para el control de otros patógenos y también pues los microorganismos que podríamos encontrar en la rizósfera para poder promover el crecimiento de las plantas a partir de, por ejemplo, bacterias que puedan sintetizar hormonas o que son solubilizadoras de fósforo o que ayuden a fijar el nitrógeno. También tenemos la mejora de un prototipo de secador y validación de la tecnología en grupos de pequeños y medianos productores, ¿verdad? Para poder contribuir a los eslabones de la cadena y específicamente pues a los pequeños y medianos productores para que puedan mejorar su comercialización. Y ya finalmente en nuestras consideraciones, sabemos que el cardamomo es de gran importancia social y económica a nivel de Guatemala y se debe seguir uniendo y fortaleciendo los esfuerzos para crear este centro permanente que estaba mencionando Luis Andrés, que nos hace falta aquí en Guatemala para la investigación del cardamomo con vínculos con el sector académico, productores, organizaciones municipales, gubernamentales y exportadores del país. Aquí nuevamente les colocamos pues algunas fotografías que fueron tomadas en el campo cuando se estaba realizando este proyecto de investigación
Y pues les agradecemos mucho la oportunidad de presentar esta investigación que se realizó, hablarles un poco de la importancia del cardamomo, no solo a nivel de Guatemala, sino a nivel pues global, ¿verdad? Porque estamos asociados con exportaciones para otros países y cubrir las necesidades de este producto. Y pues finalmente pues les dejamos nuestros contactos por si pues alguien está interesado en este tipo de estudios y en el estudio del cardamomo como tal. Muchas gracias.